Tal vez para algunos de ustedes esto no sea nada novedoso, pero aún así han estado escuchando con interés y con una muy buena actitud. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar nuestra última parte. Nuestra conferencia se llama El Reino de Dios y el Ministerio a los Jóvenes y el Ministerio Juvenil. Y la pregunta entonces, la pregunta principal de esta conferencia es cómo una iglesia local, cómo su iglesia, cómo mi iglesia, cómo una iglesia local puede ayudar a los jóvenes a abrazar el llamado de Dios, a construir su reino en la tierra como es en el cielo. Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos llamar a los jóvenes o mejor dicho, cómo podemos ayudar a los jóvenes a responder, a abrazar ese llamado, el llamado de Dios para sus vidas? La respuesta es desarrollando una teología, es decir, un entendimiento bíblico del ministerio juvenil que tiene el reino de Dios como su fundamento, como su orientación. Una vez más, la respuesta a nuestra pregunta es desarrollando una teología del ministerio juvenil que tiene esta teología bíblica del reino que hemos visto en las sesiones pasadas, como su fundamento, como su cimiento, pero también como su orientación. El modelo que propongo aquí no tiene que ver con estructuras, no tiene que ver con programas, más bien se enfoca en construir un cimiento teológico, un fundamento teológico y una orientación para nuestro ministerio a los jóvenes. Esta teología bíblica de la que hemos hablado debe servir como nuestro cimiento. La teología del reino de Dios, la teología bíblica del reino de Dios, la enseñanza de la Biblia acerca del reino de Dios. Sobre este cimiento vamos a poner 3 pilares, por lo menos. 3 pilares que se edifican y que también surgen de esta teología bíblica. ¿Y cuáles son estos 3 pilares? Uno es una cosmovisión del reino. Ahora voy a explicar. Una cosmovisión del reino. Número 2, una identidad del reino. Y después, por último, una participación en el reino. El cimiento es la teología del reino de Dios. Sobre este cimiento ponemos estos 3 pilares. Lo que se construya encima, es decir, el programa juvenil, bueno, eso no es nuestro interés aquí. Pero por supuesto, esta teología del reino debe informar, debe moldear, debe dirigir, debe orientar nuestro ministerio a los jóvenes en la iglesia. Y estos son los tópicos que forman el contenido teológico del ministerio juvenil. ¿Por qué? Porque estos tópicos, cosmovisión del reino, identidad del reino y participación en el reino, pues en realidad nos proveen respuestas a las principales preguntas que los jóvenes se hacen, las principales preguntas con las que ellos luchan. ¿A qué me refiero? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este mundo? ¿Qué es la naturaleza de este mundo? ¿Para qué sirve este mundo? ¿Qué propósito tiene este mundo? ¿Quién soy? Una cuestión existencial. Y por supuesto, o mejor dicho, también una cuestión de identidad. Y también, ¿para qué estoy aquí? Una cuestión de propósito. Estas quizá son las preguntas más importantes con las cuales los jóvenes luchan. Pudiéramos nosotros argumentar que otra pregunta importante sería ¿dónde pertenezco? Claro, pero para efectos de nuestro estudio vamos a pensar en estas 3. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy aquí?
Entonces vamos a ver que nuestro ministerio juvenil debe ayudar a los jóvenes a desarrollar una visión bíblica del mundo, es decir, una cosmovisión adecuada, una cosmovisión bíblica, pero específicamente una cosmovisión del reino. Ver el mundo a través de la enseñanza bíblica del reino de Dios. También nuestro modelo tiene el interés principal de ayudar a los jóvenes a responder a esta pregunta: ¿quién soy? Y por supuesto, darles propósito para su vida aquí en la tierra. La preocupación del modelo es ayudar a los jóvenes a formar una cosmovisión bíblica que les va a permitir verse a sí mismos bíblicamente y que va a dar dirección bíblica y propósito bíblico a su participación en el mundo. Veamos entonces nuestro primer tópico. Ok. Si alguien les dijera, si alguien nos contara acerca de un león en la selva que se encuentra de pronto con un pequeño muchachito, si alguien nos dijera de esto y nos preguntaran qué es lo que creemos que el león haría, ¿cuál sería nuestra respuesta? Pero por supuesto la respuesta más común sería que el león devoraría instantáneamente a este muchachito. La mayoría de nosotros responderíamos de esa manera. Sin embargo, antes de contestar la pregunta que se nos hizo, bueno, primero tendríamos nosotros que responder otra pregunta. Tendríamos que hacernos otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta sería: ¿cuál es la historia de la que este león es parte? Es decir, ¿en qué historia se encuentra este león? Antes de contestar si se lo come o no se lo come, tenemos que preguntarnos, ¿de qué historia estamos hablando aquí? Verán ustedes, porque si el león fuese alguno de estos dos leones de esta película, no sé cuántos hayan visto la película Garras, que se refiere o trata más bien de dos leones que de una manera totalmente inusual cazaban juntos por puro placer. Se dice que los cuerpos disecados de estos leones están en el Museo de Historia Natural de, no sé si en Chicago, creo que en Chicago me parece. Bueno, estos leones eran terroríficos. Por supuesto, si ese león fuese uno de esos dos leones, el niño tendría que salir despavorido, tendría que salir corriendo inmediatamente de ahí. Pero si, por otro lado, nos encontrásemos en esta otra historia, si estuviésemos hablando de Narnia, el niño no tendría nada que temer. ¿Por qué? Porque el león sería el no domado, no domesticado, pero bueno, como dice el castor en el libro de León, la bruja y el ropero. Él no es un león domado, pero es bueno. Así que el niño no tendría nada que temer. Pero por otro lado, si nos encontrásemos en esta otra historia, ¿quién saldría corriendo? ¿El niño o el león? El león, porque en el Mago de Oz, el león es un cobarde. Pues ven, aquí hay algo muy importante. Este ejemplo nos ayuda a pensar en algo muy importante. Un principio fundamental. ¿Cuál es el principio fundamental? La historia de la que eres parte determina quién eres. Tu identidad se define por la historia de la que eres parte. La historia de la que eres parte, la historia de la que somos parte, determina quiénes somos. Los jóvenes están desesperadamente tratando de entender quiénes son. Están tratando de darle sentido al mundo en el que viven. Están tratando de encontrar un sentido para su lugar en el mundo. Ellos quieren saber si sus historias personales tienen algún significado. A pesar del rechazo del posmodernismo, de las llamadas metanarrativas, los jóvenes quieren saber si hay alguna historia que le dé sentido a el mundo. Una historia que sea más grande que una colección sin límite de pequeñas historias personales que solamente tienen sentido
para el poseedor de esas historias. Y este es quizá el problema más grande que nosotros encontramos, en el ministerio juvenil contemporáneo. Un fracaso en proveer a nuestros jóvenes con esta gran historia en la cual los jóvenes pueden encontrar su identidad, su propósito, en pocas palabras, su significado. La Biblia provee la única historia que explica cómo el mundo llegó a existir, que explica el por qué las cosas son como son, y explica, por supuesto, la manera en que las cosas llegarán a ser. Así que, como dicen Michael Goggin y Craig Bartholomew, las fuentes primarias de una cosmovisión cristiana deben ser la escritura y la teología bíblica. Y ya que la historia de la Biblia es el desarrollo de la historia de la venida del reino de Dios a la tierra, entonces nosotros debemos hacer de la escritura y del drama bíblico nuestra referencia normativa al nosotros delinear los contornos de una cosmovisión bíblica. Así que la dimensión normativa de un ministerio juvenil que se basa en la teología del reino de Dios debe ser una cosmovisión del reino. Y esta cosmovisión del reino tiene al menos dos elementos importantes. Número uno, una perspectiva o una cosmovisión del reino del mundo. ¿Y de qué estamos hablando aquí? ¿Qué necesitan entender nuestros jóvenes? Miren, toda cosmovisión, y déjenme explicarles rápidamente, una cosmovisión simplemente es la manera en que nosotros interpretamos la realidad, es la manera en que nosotros interpretamos la vida. Todos tenemos una cosmovisión, todos vemos el mundo de cierta manera. Ahora, toda cosmovisión intenta responder las preguntas más básicas de la vida. Y la primera pregunta que una cosmovisión trata de responder es esta: ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Es decir, luego les mencionaré esto. ¿Dónde estamos? La pregunta tiene que ver con la naturaleza del mundo en que vivimos. ¿Qué es este mundo? ¿De quién es este mundo? ¿Para qué sirve este mundo? Y bueno, la Biblia responde categóricamente, y los jóvenes necesitan entender que ellos habitan una tierra que es posesión de Dios el Rey, quien la creó, y ahí falta una palabra, para que les sirviera de palacio. Dios creó esta tierra con ese propósito, para que les sirviera de palacio. La tierra es suya y sirve a sus propósitos. Por supuesto. ¿De quién es este mundo? Y la respuesta de la Biblia es categórica. La tierra es la posesión del rey. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Esto nos dice que la tierra le pertenece a él porque él la hizo, y ya que él la posee, no es nuestra. Nosotros vemos también cómo Dios tiene posesión comprensiva, total de la creación en Deuteronomio 10:14. Allí dice: los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos pertenecen al Señor tu Dios. Esta no es una idea exclusiva del Antiguo Testamento, es una idea también del Nuevo Testamento, porque en Romanos 11:36, en Mateo 28:18, nosotros leemos exactamente lo mismo. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y también, por supuesto, Jesús dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo es mío. Entonces, si Dios es dueño del universo, no hay ninguna parte de este universo que no le pertenezca. En otras palabras, no hay un metro cuadrado, un centímetro cuadrado donde podamos estar fuera de su propiedad. No hay nada que no le pertenezca a Él. No hay lugar donde nosotros podamos estar en la propiedad de otra deidad
o en alguna esfera autónoma que sea nuestra propia propiedad privada. Dios dice en Job 41:1, todo debajo del cielo me pertenece. Todo debajo del cielo me pertenece. Ya le decía, Jesús dice en Mateo 28:18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pablo hace claro en Colosenses 1:15 al 20 de que por virtud de la creación y redención, la creación entera le pertenece a Jesús. No hay una pulgada de este planeta, como dice Christopher Wright, que no le pertenezca a Cristo. Y esta es la manera en la que los jóvenes deben ver el mundo. Ellos necesitan ser enseñados, por supuesto, necesitan ser enseñados la verdad acerca de dónde están. Es decir, ellos habitan la tierra, la cual es parte de la buena creación de un Dios personal, viviente, llamado Yahweh o Yahvé. Pero ellos también necesitan entender el propósito para este mundo. No solamente de qué es la tierra, que es el palacio del rey, que le pertenece a Dios, vaya, por supuesto. ¿Cuál es el propósito de este mundo? Bueno, sin duda, la creación tiene un propósito. Por supuesto que la creación tiene el propósito de glorificar a Dios, de reflejar los atributos de Dios, de manifestar, de hacer visible la gloria de Dios, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y como Pablo dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por supuesto que, como decía Calvino, la creación es ese teatro espléndido donde Dios muestra de manera refulgente sus atributos gloriosos. Sí, es cierto. Sin embargo, la Escritura deja bien en claro que Dios creó los cielos y la tierra con un propósito en mente. ¿Cuál es ese propósito? Que la tierra sirviera como su palacio real para que Él habitara en él. Así lo dice Meredith Klein. La creación fue diseñada para servir una función mucho más exaltada que simplemente ser el hogar de una variedad de criaturas. No. La estructura cósmica fue creada como una habitación para el Creador mismo. El cielo y la tierra fueron erigidos como la casa de Dios, un palacio del gran rey, el asiento de soberanía del Señor del pacto. La Biblia llama a la tierra el estrado de sus pies. Klein dice, la creación fue una construcción real, es decir, regia. El establecimiento del orden del mundo fue el establecimiento del trono del Rey de Reyes. Esto se hace claro en el Salmo 78-69, cuando allí se dice que Él construyó su santuario como los altos cielos, como la tierra, los cuales Él fundó para siempre. Entonces, por diseño divino, la tierra era y es su palacio real. Bueno, como mencionamos en nuestra teología bíblica del reino, cuando Dios creó la tierra, puso en su centro, en el mero centro de la tierra, puso su santuario real, es decir, el jardín de Edén. Este fue el comienzo de la construcción de un palacio real para Dios. Y Él entonces comisionó a la humanidad para continuar la construcción de ese palacio. Se supone que los seres humanos debían volver la tierra entera en ese palacio. A pesar de la caída, Dios continúa fiel a su propósito de construir su reino aquí en la tierra a través de la iglesia, hasta el día en que toda la tierra llegue a ser ese santuario real, majestuoso, en el cual Dios va a habitar con sus siervos para siempre. Es cierto, como dice el Salmo 115, que Dios dio la tierra a la humanidad para que la humanidad la disfrute. Pero debemos recordar, hermanos, que nosotros los seres humanos somos inquilinos, no somos dueños. En consecuencia, no tenemos derecho a designar ningún otro propósito para esta tierra, aparte del propósito de Dios para la tierra, aparte del propósito del dueño. Por supuesto. Si usted renta una casa y el dueño de la casa se la renta para que le sirva como casa habitación, usted no puede poner allí un negocio, porque el dueño se la rentó para que sirviera como casa habitación. Del mismo modo,
El único propósito autorizado por Dios para la tierra es que sirva como su palacio real, y eso es lo que los seres humanos deben hacer. La misión que Dios le dio a Adán y a Eva, como hemos visto, es la misma misión que Dios le dio a la iglesia, es decir, hacer de la tierra entera su palacio. Y entonces, cuando le damos a los jóvenes esta visión del mundo, ellos pueden llegar a entender que la tierra, que el mundo, tiene un valor mucho más grande que lo que dice cualquier otra cosmovisión. Es decir, el mundo importa, la creación importa. La mayoría de las veces pensamos que Dios simplemente va a destruir este mundo y vamos nosotros a ir a vivir para siempre en el éter celestial como almas incorpóreas. Pero no, el mundo importa para Dios. Y mientras que es importante que los jóvenes tengan una perspectiva correcta, es decir, una perspectiva bíblica del mundo, también tienen que tener una perspectiva correcta de la historia. De la historia. ¿Por qué? Porque los jóvenes instintivamente saben, como dice Cornelio Plantinga, que las cosas como son ahora en el mundo no son de la manera o en la manera en que se supone que deben de ser. Ellos quieren saber por qué las cosas son como son. Quieren saber si hay una solución para lo que ocurre en el mundo. ¿Está la historia yendo a alguna parte? Si es así, ¿se está moviendo la historia a un final feliz? ¿Hay esperanza real para el mundo? ¿Hay esperanza real para un mundo que ha visto sus sueños utópicos estrellarse una y otra vez contra las rocas de la realidad? ¿Deben los jóvenes tener una manera esperanzada de vivir sus vidas, o simplemente deben rendirse a un nihilismo y decir, ¿qué importa? ¿Qué caso tiene? ¿Para qué? ¿Hay alguien que esté en control de la historia o las cosas suceden al azar? ¿Cuál es el significado de la historia? Estas y otras preguntas pueden ser satisfactoriamente respondidas cuando un ministerio juvenil le da a los jóvenes una perspectiva bíblica de la historia, es decir, una cosmovisión del reino de la historia. ¿De qué hablamos aquí? Bueno, ustedes saben, hermanos, que una cosmovisión, quizá ustedes han oído, es un marco a través del cual vemos e interpretamos la realidad. Piense usted en los lentes, en unos lentes, por un momento. ¿Sí? Se supone que unos lentes prescritos por un oculista o por un optometrista deben ayudarnos a tener la visión correcta. Se supone que es 20/20, algo así, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros por error tomamos los lentes de otra persona, entonces ya nuestra visión de la realidad se distorsiona. Así que una cosmovisión inadecuada puede, como unos lentes incorrectos, obstaculizar nuestros esfuerzos de entender a Dios, al mundo, nuestra historia y a nosotros mismos, como dijera Ronald Nash. De este hecho se desprende que una cosmovisión incorrecta va a hacer que nuestro entendimiento de la historia sea defectuoso. Va a impedir nuestra visión de la historia y nos va a conducir a aceptar ideas equivocadas sobre el significado de la historia. Así que el significado de la historia es parte de un cuadro más grande, es decir, de una cosmovisión. El patrón que vemos en la historia se determina por nuestra cosmovisión. ¿Es la historia cíclica? ¿Es la historia caótica? ¿O es la historia, voy a usar un término, lo voy a explicar, o es la historia teleológica, es decir, está yendo a un telos, a un fin? La respuesta a estas preguntas depende de los lentes que tengamos. Y el cristianismo clama tener la correcta, o los lentes correctos. Es decir, ¿cuáles son los lentes correctos? La palabra de Dios, la Biblia. Por esta razón, el ministerio juvenil debe ayudar a los jóvenes a ver la historia a través de los lentes de la Escritura. En la Biblia se nos dice, se nos habla de la proclamación del evangelio del reino, Marcos 1:15. Este evangelio, como dicen Bartholomew y Goggin,
es el anuncio, y esto es importante, este evangelio es el anuncio de a dónde Dios está moviendo la historia del mundo entero. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. De acuerdo a Jesús, la meta suprema de la historia del mundo es el establecimiento del reino de Dios en la tierra como es en el cielo. El plan original de Dios es que toda la tierra sea su reino. Y aunque aparentemente ese plan fue comprometido muchas veces a lo largo de la historia, ese plan será consumado algún día, como las voces celestiales proclaman a viva voz en Apocalipsis 11:15. Ahora el reino de este mundo ha llegado a ser el reino de Dios y de su Cristo. Es allí a donde Dios está llevando la historia, a esa consumación, al establecimiento de su reino aquí en la tierra. La Biblia entonces nos da esta gran narrativa, una historia que clama ser la verdadera historia del mundo. Esta historia es la historia de la venida del reino de Dios a la tierra como es en el cielo. ¿Quieren saber de qué trata la Biblia? La Biblia trata de muchas cosas, pero puedo decir que quizá, por supuesto, la Biblia trata de Dios, pero la Biblia es la historia de la venida del reino de Dios a la tierra. La Biblia entonces nos provee con la historia básica que necesitamos para entender nuestro mundo y nuestro lugar en el mundo como el pueblo de Dios. El problema es que la mayoría de los jóvenes y adultos también, por supuesto, tienen un conocimiento fragmentado de la Biblia. ¿Qué quiero decir con un conocimiento fragmentado de la Biblia? Fracasan en ver que la Biblia tiene un tema unificador. Ven la Biblia como una mera colección de historias, conceptos teológicos y enseñanzas morales. Es como que usted, por ejemplo, así lo explica Scotty Smith y Stephen Curtis Chapman, es como que usted tomase todas sus películas favoritas y grabase un DVD con sus escenas favoritas de cada película, con la escena favorita de cada película. Usted pone en ese DVD una escena favorita de esta película, una escena favorita de la otra película, y pone a hacer un collage de escenas favoritas. Cuando ese DVD se reproduzca, eso no va a tener sentido para nadie más, sino solo para usted. Así es como la mayoría de los jóvenes abordan la Biblia. Es la clase de conocimiento que la mayoría de nuestros jóvenes tienen acerca de la Biblia. Un conocimiento fragmentado, un versículo por aquí, un versículo por allá, una historia por aquí, una historia por allá. Y fracasan en ver que la Biblia tiene una trama que se desarrolla de principio a fin. Pero este conocimiento de la Biblia, que consiste en nuestros pasajes favoritos, así puestos juntos, va a corromper la trama original de la Biblia. En otras palabras, una perspectiva fragmentada de la Biblia va a impedir que los jóvenes entiendan la historia más grande que la Biblia nos cuenta, es decir, la historia del reino de Dios. Por lo tanto, un ministerio juvenil debe poner como prioridad dar a los jóvenes, enseñar a los jóvenes, mostrar a los jóvenes la gran narrativa de la Biblia para que ellos puedan darle sentido a la historia del mundo. Los jóvenes necesitan ser capaces de trazar la historia de la Biblia. Y una manera de hacerlo es mostrar que la Biblia tiene, la trama de la Biblia, el drama bíblico, la historia bíblica, tiene 4 elementos, 4 actos. Es decir, creación, caída, redención y consumación. Creación, caída, redención y consumación. Voy a mencionar brevemente los elementos básicos del drama bíblico de la venida del reino de Dios a la tierra. Comenzando con la creación. El acto inicial de la historia de la Biblia es la creación de todas las cosas. Pero como dicen Bartholomew y Goggin, al causar que la creación existiera por la palabra de su poder,
Dios establece la creación como su vasto reino. Él se establece a sí mismo como el gran rey sobre toda la creación, sin límites de ninguna clase y digno de recibir toda la gloria, todo el honor, todo el poder y toda la adoración de todo aquello que Él ha creado. Entonces Dios establece una creación armónica, de una belleza magnífica. A veces, como le dije, esto es referido como el Shalom original. Pero en realidad esta creación de esta belleza magnífica, armónica, próspera, floreciente, en realidad era solamente el punto de partida para su plan para el mundo. Así que en el primer acto del drama bíblico, Dios establece su reino. Como notamos anteriormente, en la creación Dios construye un palacio para sí mismo y hace a los primeros súbditos de su reino, Adán y Eva, a quienes Él les confiere el estatus de vicerregentes, de virreyes. Y estos vicerregentes, estos virreyes son comisionados por el gran rey para expandir su santuario real, el jardín de Edén, para hacer de toda la tierra un palacio digno de su gloria, donde ellos le servirían a Él como un reino de sacerdotes. Esto es Génesis 1 y 2. Sin embargo, en el segundo acto del drama bíblico, las cosas salen mal. Hay un motín en el reino. Los vicerregentes se rebelan en contra de la autoridad del rey, reclaman autonomía, reclaman independencia, rehúsan construir el reino de Dios, deciden construir su propio reino. Y esta rebelión pecaminosa afectó a toda la creación, no solamente a los seres humanos. El pecado corrompió a los seres humanos espiritualmente, racionalmente, físicamente, socialmente, pero el pecado afectó mucho más que solamente la naturaleza de los seres humanos. Debido a su rebelión, debido a su desobediencia, el pecado entró en el mundo, afectando todo, afectando todas las cosas. Como dice Albert Wolters, la caída de Adán y Eva en pecado no solamente fue un acto aislado de desobediencia, sino un evento de significado catastrófico para la creación entera. El pecado desfigura, el pecado corrompe cada pulgada de la creación. Así que la naturaleza humana y la creación entera fueron corrompidas por la caída. El pecado vandalizó el Shalom original en la creación. Este segundo acto, es decir, caída, nos ayuda a identificar el conflicto central de la historia. ¿Cuál es? Aquello que salió mal y que necesita ser remediado. Es la respuesta a la tercera pregunta más importante de toda cosmovisión, es decir, ¿qué está mal con el mundo? La Biblia no dice que falta de educación o mejor distribución de las riquezas o una mejor ecología. No, la Biblia contesta la pregunta así: el mal, el pecado es lo que está mal con el mundo, y eso incluye problemas en la naturaleza como también en los seres humanos. Así que el segundo acto de la historia del reino nos dice que un reino surge en oposición al reino de Dios. Esto es el reino rebelde de estos vicerregentes que cometieron traición en contra de su autoridad. Y esto aparentemente puso en jaque el plan original de Dios. Sin embargo, bueno, debemos notar que esto era crítico, era serio, porque con la caída de la humanidad en pecado, no había nadie que expandiera, no había nadie que pudiera, como le digo, expandir y mantener el reino de Dios en el mundo entero. En lugar de ello, la humanidad estaba destinada a la destrucción y la esperanza del reino de Dios en la tierra parecía que se perdía con ellos. Pero el rey no abandona su reino, no lo deja en la ruina. Por el contrario, como vimos, el rey pone en marcha un plan para restaurarlo y para llevarlo a su consumación como él mismo lo había planeado. Tercer acto del drama bíblico: redención.
Este tercer acto del drama bíblico es la respuesta o responde a la cuarta pregunta más importante en una cosmovisión. ¿Cuál es esta? ¿Cómo lo que está mal con el mundo puede ser remediado, puede ser reparado? Este tercer acto nos dice que Dios tenía un plan para restaurar su reino caído. Y el plan de Dios para redimir a los seres humanos pecaminosos y rebeldes y restaurar su reino en la tierra comienza con la promesa de un libertador, uno que repararía el daño causado por el pecado para siempre, como leemos en Génesis 3:15. Y Él establecería el reino de Dios para siempre. Este primer anuncio del Evangelio es seguido por confirmaciones posteriores que se llaman pactos. Cada uno de estos pactos tiene a una cabeza histórica: Noé, Abraham, Moisés, David y finalmente Cristo. ¿Quién es el que hizo la obra sobre la cual la redención se basa? Y comenzó la restauración del reino de Dios hasta que finalmente la tierra llegue a ser su reino. Su obra continúa durante este presente tiempo y por supuesto Él está ausente de la tierra, pero algún día vendrá para completar su obra cuando retorne en gloria. En su primera venida Jesús anunció que el reino finalmente llegó a la tierra en su persona. Pero la obra de Cristo no solamente fue la predicación de ese reino tan esperado, pero también una demostración de la venida del reino. En su vida, en su muerte, en su resurrección, Jesús comenzó a hacer todas las cosas nuevas, como dice Apocalipsis 21:5. La obra redentora de Cristo es cósmica en su enfoque. Tiene que ver con revertir los efectos del pecado, como dice el himno, aunque tristemente en nuestra versión en español no se incluye esta línea, en gozo del mundo o gozo al mundo. Dice que Jesús vino a revertir los efectos del pecado en el mundo, tan lejos como la maldición haya llegado. Y el último acto en este drama bíblico, en esta verdadera historia, es la consumación. Todos queremos finales felices. La historia de la Biblia tiene un final feliz, es decir, la restauración de todas las cosas. Bueno, no sé si usted haga trampa cuando lee libros. Si usted toma un libro, una novela por decir, un buen libro, y pues tiene cierto grosor, usted quiere saber si el final va a ser bueno. Y a veces lo que sucede es que las personas hacen trampa, van al final a ver si es un buen final. Y si es un buen final, entonces bueno, ok, vamos a leerlo. Si no, pues para qué desperdicio mi tiempo. Bueno, la Biblia tiene un final feliz. Es decir, la restauración de todas las cosas. Pero no debemos pensar que esta restauración es un retorno al jardín de Edén, porque no de eso se trata el plan de Dios. El drama de la Biblia no es llevarnos de regreso a Edén, sino hacia adelante a unos nuevos cielos y a una nueva tierra. Como Dios lo planeó, recuerden ustedes, el jardín de Edén va a llegar a ser una ciudad global. ¿Han visto que la Biblia comienza en un jardín y termina en una ciudad? El cuarto acto de la historia deja bien en claro que cuando Dios dispuso este largo camino de redención, su destino último era o sería la restauración de la creación para que de nuevo fuese su reino. Y este final de la historia se narra en los 2 últimos capítulos de la Biblia. Y allí se nos dice que el reino de Dios será restaurativo, será comprensivo. Toda la vida humana, toda la creación será restaurada para servir al Señor como Dios quiso que así fuera. Esta es la meta de la historia bíblica. Y al final de la historia de Dios, el problema causado por el pecado es remediado para siempre. Así que la historia de la Biblia, para resumir todo esto, es que Dios, el gran rey, decretó que el mundo entero llegara a ser su reino. A pesar de que las cosas salieron mal, Él está remediando, Él está realizando una obra para remediar su proyecto.
Esta historia, la historia de Dios remediando esto que salió mal, se contiene entre dos pastas de este libro: Génesis 1 y 2, Apocalipsis 21 y 22, los cuales nos dicen cómo las cosas se supone debían ser y cómo ultimadamente serán. Por lo tanto, el ministerio juvenil tiene que ayudar a los jóvenes a ver la historia entera a través de la historia bíblica. Así que, esta es la perspectiva del mundo y la perspectiva de la historia humana que debe ser normativa en el ministerio de la iglesia a los jóvenes. La historia de Dios, sin embargo, no solamente moldea nuestra perspectiva del mundo y de la historia, pero también moldea el cómo nos vemos a nosotros mismos. Porque como dice Leslie Newbigin, la manera en que entendemos la vida humana depende de la concepción que tengamos de la historia humana. Consecuentemente, el tópico 2 y penúltimo, ya estamos terminando, el tópico 2 de un ministerio juvenil orientado al reino de Dios es identidad del reino. Identidad del reino. La segunda pregunta más importante de una cosmovisión es: ¿quién soy? Y los jóvenes en particular luchan con esta pregunta. Quieren respuestas a esta pregunta. Quieren saber quiénes son. Quieren saber si sus vidas tienen significado. Quieren saber también por qué están aquí, cuál es el propósito para su existencia. Buscan por respuestas. El problema es que en general los ministerios juveniles no están respondiendo estas preguntas adecuadamente. Pero otros sí. Pero otros sí lo están haciendo. Las historias culturales están explicando el mundo para los jóvenes. Estas historias les están diciendo quiénes son y para qué están aquí. Y más aún, estas historias culturales, estas cosmovisiones, son recibidas a través de los medios. El joven promedio ve de 2 a 3 horas de televisión y pasa entre 7 y 8 horas al día conectado a algún tipo de medio electrónico. De 7 a 8 horas al día. Imagínese usted. Y esta influencia poderosa de los medios moldea la vida de los jóvenes. Toda la vida humana es moldeada por alguna historia. Así como el león de la historia, ¿se acuerda? La identidad del león en la historia que dijimos hace unos momentos fue determinada por la historia en la que él se encontraba. Así también nuestras vidas hallan su significado, por supuesto, dependiendo de la historia en la que nos encontremos. Y la realidad es que todos estamos en alguna historia. La pregunta realmente es esta: ¿cuál es la historia de la que mi vida es parte? ¿De qué historia soy parte? Por lo tanto, los ministerios juveniles deben tener como prioridad ayudar a los jóvenes ¿a qué? Primero que nada, a identificar la historia o las historias que actualmente están moldeando sus vidas. Por ejemplo, materialismo. Vaya, el lucir bien. Toda su vida se consume, su identidad se encuentra en tener un six-pack aquí, ¿no? Yo tengo, pero tiene una capa protectora encima. Pero entonces todo ahí se va ahí en tener el abdomen así marcado y demás. Y así por el estilo, ¿no? La muchacha, por cierto, el regalo número 1 hasta hace algunos meses, regalo número 1 de graduación entre las adolescentes norteamericanas, que pueden por supuesto costearlo, es el aumento de busto. Y así entonces los jóvenes están consumidos en esas historias, tratando de encontrar su identidad en esas historias. Hay historias que están moldeando sus vidas. Así que el ministerio juvenil de eso se trata el ministerio juvenil, de primero que nada ayudarles a identificar qué historia está moldeando sus vidas, y segundo, ayudarles a entender que la verdadera historia es la historia de Dios y que deben encontrar su lugar en ella y en ninguna otra. En otras palabras, es ayudarles a salir de su pequeño
video de su cumpleaños o de su fiesta de 15 años, donde son los protagonistas y demás, sacarles de ahí y hacerles un personaje en El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Y de eso se trata el ministerio juvenil, de ayudarles a entender que la historia verdadera es la historia de Dios y que ellos deben encontrar su lugar en esa historia y en ninguna otra. Así que el pilar número 2 de este ministerio juvenil orientado al reino y fundado en el reino aborda este asunto existencial fundamental. Vaya, las respuestas bíblicas a la cuestión de significado y propósito, basadas en el fundamento de la teología bíblica del reino de Dios, ayudan a los jóvenes a formar una identidad del reino, es decir, una identidad que es moldeada por la historia del reino de Dios. ¿De qué se trata esto? Primero que nada, ¿quiénes somos? En contra de una perspectiva narcisista del yo. Usted sabe que encontrar una autoimagen es una de las principales preocupaciones de los jóvenes. Esta es una de las razones por las cuales la publicidad tiene así un agarre así muy firme en la vida de los jóvenes. Ellos desesperadamente quieren saber cómo se deben ver a sí mismos. Consecuentemente, prueban diferentes estilos de peinado, de moda, de ropa, de lenguaje. Ellos son muy vulnerables al poder moldeador de los medios. Bueno, estas historias culturales que definen o moldean las vidas de los jóvenes, por supuesto, ofrecen diferentes identidades que ellos están dispuestos a probar para ver si encajan en su necesidad de tener una autoimagen. Pero por supuesto, cuando se trata de identidad, estas historias van en dos direcciones opuestas. O por un lado denigran la vida humana, o por otro lado promueven egocentrismo. Y es precisamente egocentrismo, en mi opinión, la clase de cosmovisión que actualmente está moldeando la vida de los jóvenes. De hecho, no hace algún tiempo la revista Time dedicó el artículo principal de uno de sus números a hablar de la generación del milenio, la cual le llama la generación yo. La generación que es narcisista en gran medida. Y por supuesto la Biblia nos dice la única verdad, o nos dice la verdad acerca de nuestra identidad como seres humanos. ¿De qué hablamos aquí? Nos muestra en primer lugar que nosotros los seres humanos somos la imagen real de Dios. Como vimos, el libro de Génesis tiene una perspectiva de la humanidad que era radicalmente diferente a las historias culturales que predominaban en su tiempo. En Génesis 1:26 escribió que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Los seres humanos fuimos creados para ser la imagen de Dios. Sin embargo, la mayoría de los cristianos, y qué decir de los no cristianos, no tienen un entendimiento adecuado de este título. Recuerden ustedes que Moisés nos enseña que en sus días la humanidad se dividía en jerarquías, en clases, con los reyes en la cima y los demás, pues por supuesto en la parte baja. Los esclavos eran la parte más baja de esos estratos. Los reyes eran la imagen de Dios, mientras que el resto de la historia, de la gente en ese periodo de la historia, no tenían valor alguno. Sin embargo, Moisés se opuso a esas falsas enseñanzas cuando escribió el libro de Génesis. Moisés reveló dos cosas acerca de la humanidad. Moisés contradice esas perspectivas opuestas. Él contradice la perspectiva de la denigración de la vida humana y por supuesto de la autoexaltación. Moisés dice que nosotros, por supuesto, somos imágenes de Dios y por lo tanto tenemos valor. Él dice que todos los seres humanos fueron creados del barro, no hay distinción. Vaya, no, los reyes fueron creados de oro y los demás fueron creados del barro. Todos fueron creados del polvo de la tierra. Y por supuesto, también dice que todos fueron creados a la imagen de Dios. No hay ninguna distinción aquí. Así que, bueno, en esos días solo los reyes clamaban ser divinos. Ellos clamaban ser la imagen de la divinidad, pero Moisés se opuso a eso y osadamente él dijo que todos los seres humanos somos la imagen real de Dios. Y esta verdad bíblica radical
de la dignidad de los seres humanos debe ser enseñada a los jóvenes, porque los jóvenes luchan con una perspectiva distorsionada de quiénes son. Más aún, la cultura en la que ellos crecen, con sus cosmovisiones que promueven mentiras acerca de su identidad, les impiden a ellos tener una adecuada autoimagen. Por ejemplo, en la cosmovisión del materialismo, les ha convencido de que la apariencia física, las marcas, las etiquetas de la ropa determinan dignidad y valor. La publicidad constantemente les bombardea con falsas ideas acerca de cómo deben lucir, de cómo deben verse. Y esto les ha afectado muchísimo. Piense usted en los elevados índices de desórdenes alimenticios, de bulimia, por ejemplo, de anorexia. Piense usted también en ese deseo de tener ciertas medidas corporales. Pero por supuesto, la Biblia nos enseña algo diferente. Somos imagen de Dios, tenemos dignidad, pero no somos Dios, somos la imagen de Dios. Y fuimos creados para representar a Dios en la tierra. Tenemos un lugar de dignidad, de honor. La etiqueta que nos da sentido es imagen de Dios. Mis amados hermanos, esto es lo que los jóvenes en nuestra iglesia necesitan entender. Ahora, es importante que ellos entiendan y que entiendan muy bien que la única manera de tener una autoimagen correcta es por fe en el Evangelio de Jesucristo. Cristo es la imagen perfecta de Dios. Jesús vino a restaurar y a establecer el reino de Dios para siempre. Y eso incluía la restauración de los virreyes, de los vicerregentes. El pecado afectó a la humanidad. El pecado tiene efectos deshumanizantes. El pecado nos ha hecho menos que humanos. Y hermanos, Jesús no vino a iniciar una nueva religión. Jesús vino simplemente a rehumanizar a humanos deshumanizados. Nos vino a hacer humanos otra vez. Jesús, el creador del universo, ha puesto el pie en la historia humana para recrear a los humanos para que otra vez puedan ser su imagen. Así que el ministerio juvenil necesita ayudar a los jóvenes a verse adecuadamente. Pero también, por supuesto, ellos necesitan entender que son súbditos del reino. Deben verse a sí mismos como vicerregentes del reino. Recuerden ustedes que los vicerregentes originales se rebelaron en contra de Dios, clamaron autonomía, independencia y decidieron construir su propio reino. Sin embargo, los muchachos, las señoritas de nuestras iglesias necesitan entender que la manera en que deben verse a sí mismos es como siervos del Rey. Jesús murió para que los que viven ya no vivan